puesto aquí que la reducción del rendimiento neto que se contempla es del 50%. Es decir, que si yo tenía un rendimiento neto de 10.000 euros, pues solamente voy a tributar por 5.000, ¿no? Esto no era así hasta la entrada en vigor de la ley de vivienda, la reducción era del 60%. O sea que, bueno, pues habrá que ver si hemos ido a mejor o hemos ido a peor. Es verdad que la ley contempla unos tipos incrementados de reducción, pero si veis las circunstancias para que te puedas aplicar el 60, que antes nos lo aplicábamos todos con carácter general, pues ahora hemos tenido que hacer obras de rehabilitación en los 2 años anteriores al arrendamiento. ¿Que me quiero aplicar el 70? Pues tiene que ser la primera vez que arriendo la vivienda, la primera vez, la primera. Y además a arrendatarios de entre 18 y 35 años. O bueno, que el arrendatario sea una administración pública o una entidad sin ánimo de lucro con otra serie de circunstancias de limitación de precios. Es decir, con lo cual la del 70% me la voy a poder aplicar una vez en la vida, la primera vez que arriende. Y el tipo incrementado del 90%, bueno, pues yo decía, claro, si ya te han declarado la zona de tensionada, lo mismo no es tan difícil entrar ahí. Pero si no estás en una zona tensionada, pues yo veo difícil que el arrendador decida, después de 5 años de no poder subir prácticamente el precio, bajar el precio en un momento en el que la oferta es escasísima y los precios están altísimos. Entonces, esto queda muy bonito sobre el papel, pero estos tipos incrementados a mí me parece un poco de risa, es decir, son muy circunstanciales. La única realidad es que hemos pasado de un 60 que teníamos a un 50. Eso es lo que ha pasado. Y que además las comunidades autónomas todavía no han entrado en la rueda, es decir, estamos todavía incentivando al arrendatario. Es que el arrendatario ya no necesita estímulos de ningún tipo. O sea, la demanda está desorbitada. Y además comentaba, creo que era Héctor, no sé quién ha sido, creo que has sido tú el que has dicho que precisamente los estímulos al arrendatario lo que van a generar probablemente es un efecto rebote en un aumento mayor de los precios, ¿no? Pero bueno, ¿qué comunidades autónomas han contemplado estímulos al arrendador? Pues 2 comunidades autónomas. Lo de Aragón, que pues es muy sorprendente porque es un 30% de la reducción en cuota íntegra, o sea, ya no estamos hablando de rendimiento neto, sino que se ha ido a cuota íntegra y ha establecido una reducción del 30%. ¿Qué tiene que pasar para que te apliques esto? Bueno, que cedas la vivienda al Gobierno de Aragón o a una entidad de gestión de vivienda social y, por tanto, te van a limitar el precio, con lo cual, pues ala, a precio limitado. Y Valencia, que es como la de Aragón, pero bueno, del 5%. No hay ninguna otra comunidad autónoma que contemple ningún incentivo ni estímulo fiscal para el arrendador. Bueno, pues esto es lo que hay. Yo, puesto que esta es la única, bueno, y luego sí, luego en 2022 se aprobaron, que hacía mucho que no teníamos deducciones por rehabilitación, pero claro, son deducciones por rehabilitación, pero son deducciones por rehabilitación muy concretas, o sea, por rehabilitación energética, que esta mañana comentabas tú, ¿no? Que igual habría que ponértelas también pues por cuestiones de accesibilidad, o sea, estamos gastando el dinero, pues bueno, pues nos hemos dedicado a esto, que está bien, pero bueno, pues se aprueban en 2022. Si has hecho las horas antes de que acabe este año, el que tenga que hacerlas, que las haga ya, porque esto se acaba. Y además quieres que arrendar la vivienda antes del 31 de diciembre de 2025. La deducción, porque estos son deducciones en cuota ya, no están mal, del 20 al 60, pero vamos, tampoco son para tirar cohetes, porque, bueno, ya veis las bases máximas de deducción. Bueno, como yo quería, perdón, yo quería centrar aquí. Yo quería, ya que tenemos una única bonificación, que es la reducción en el rendimiento neto de capital inmobiliario para el arrendador de vivienda habitual, y solo para el arrendador de vivienda habitual, en la base imponible general, yo quería hablar un poco de qué cuestiones surgen alrededor de esta reducción, es decir, qué cuestiones controvertidas nos podemos encontrar alrededor de esta reducción. Bueno, la primera cuestión surge cuando se aprueba la ley. La ley, no lo he puesto ahí, pero bueno, en su disposición final segunda, lo que dice la ley es, y estos tipos del 50, del 60, del 70 y del 90 entrarán en vigor, es decir, serán aplicables cuando entre en vigor la ley, no dice más. Y claro, nos vamos a la disposición adicional, a la disposición final novena y dice, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, 26 de mayo de 2023, salvo la disposición final segunda, que es la que contempla los tipos, que esas entrarán en vigor el 1 de enero de 2024. Bueno, ya está. Ya está liado el pollo y al final, pues esto se resuelve con un comunicado, prácticamente una noticia, un anuncio de la agencia tributaria, donde dice, a ver, vamos a aclarar este tema. Que yo lo habría, que lo aclaró de esta manera, yo lo habría aclarado de otra. O sea, que tampoco me parece, no había una respuesta unívoca. Entonces dice, bueno,
Todos los que hayan firmado antes de la publicación en el BOE, antes del 26 de mayo, tienen la suerte de que siguen con la del 60%. Estupendo. ¿Qué has firmado claro, entre que se publica la ley y la entrada en vigor para el resto de la ley, es decir, entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre, pobres desgraciados, dicen, bueno, pues en el trocito que te pilla de 2023 puedes disfrutar de la del 60, pero tu contrato de alquiler dura 5 años. Luego, en cuanto llegue el 2024, al 50. Y bueno, y si corresponde a alguno de los tipos incrementados, pues también. Y luego ya, bueno, esto ya estaba claro, los que se firmen a partir del 1 de enero de 2024, pues ya está, pues a la reducción de 50 y ya está. Otro tema que fue, bueno, que para mí sigue siendo importante, muy importante, vino cuando se aprobó la ley 11/2021 de 9 de julio de prevención y lucha contra el fraude. ¿Qué hizo esta ley? Esta ley modificó el artículo 23, que no le he puesto ahí, pero este es el artículo 23.2 de la ley del IRPF, que es el artículo que regula precisamente esta reducción del rendimiento neto por el capital inmobiliario destinado a vivienda habitual. Porque solamente si alquilas un local de negocio o cualquier otro tipo de vivienda de temporada turística, no tienes derecho a esta reducción. Vale. ¿Qué hace esta ley con este artículo del IRPF? Lo que viene a decir es, bueno, puede practicarse esta reducción todo aquel que haya declarado de ingresos positivos, siempre que no se haya iniciado un procedimiento de verificación de datos, comprobación limitada o inspección en los que sea objeto de estudio precisamente esos ingresos positivos declarados. Vale, hasta ahí, bueno. Pero es que sigue. Y entonces os pongo más abajo en negrita. Dice, eso sí, en ningún caso resultarán de aplicación las reducciones, esta reducción, que es la única que tenemos, respecto de la parte de los rendimientos positivos derivada de ingresos no incluidos, es decir, si tú no has incluido todos los ingresos o, lo que me parece todavía más grave, o de gastos indebidamente deducidos en la declaración del contribuyente, no te la vas a poder deducir en el momento que se inicie un procedimiento de verificación, comprobación e inspección. Es decir, si tú, arrendador de buena fe, oye, o de mala fe, que hay también mucha mala fe, has hecho una liquidación y no has incluido ingresos, o lo que es peor, te has equivocado y has introducido gastos deducibles que se consideran no deducibles, has perdido el derecho a la reducción. Esto es grave. A mí me parece muy grave. O sea, es decir, el principal incentivo fiscal, que además está claro que es solo para esto, para que se estimule la oferta, es que este incentivo no tiene otro objeto. Se abrió en 2003 precisamente para estimular la oferta de vivienda en alquiler. Los gastos deducibles, que están recogidos en el artículo 13 y 14 del reglamento del IRPF, no están nada claros. No hay una lista cerrada ni hay una lista tasada. Hay gastos deducibles que generan confusión y que no es fácil determinar para el contribuyente si van a ser deducibles o no. Luego, si yo me equivoco y por lo que sea se me abre un procedimiento de comprobación, se acabó. Ya no voy a tener derecho a la reducción y claro. Esta modificación que hace esta ley es una reacción a una sentencia del Tribunal Supremo, porque Hacienda venía hace años alegando que la reducción no era aplicable cuando el contribuyente no hubiera hecho bien la declaración. Pero el Tribunal Supremo en 2020, y alegando el principio de íntegra regulación, dijo, no, 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 no. Cuando uno entra en un procedimiento de comprobación o de inspección, se atiende al principio de íntegra regulación, es decir, se hace una liquidación y se atiende tanto a la parte que beneficia como a la parte que perjudica. Es decir, se vuelve a liquidar y se tiene todo en cuenta. Es decir, el Tribunal Supremo dijo que se podía seguir aplicando la reducción. Es verdad que, que lo que dijo el Tribunal Supremo dejaba la puerta abierta al fraude pues muy fácilmente, porque yo con mala fe quiero no declarar ingresos y digo, bueno, como total me la voy a seguir practicando igual, de entrada no los declaro y vamos a ver qué pasa. Pero claro, entra en vigor la ley de lucha contra el fraude y acaba, y creo que aquí habría que haber sopesado si queríamos luchar contra el fraude o queríamos que los arrendadores tuvieran cierta seguridad jurídica en la aplicación del único incentivo fiscal que teníamos contemplado para ellos. Bueno, pues esto es lo que hay y a mí me parece que esto sí genera mucha inseguridad jurídica, porque como os decía, hay gastos deducibles que dan lugar al debate y además dan lugar a mucha confusión y a muchas sentencias a muchas consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, porque al final en tributario acabamos legislando a través de la Dirección General de Tributos, porque la mitad de las cosas no están contempladas y hay que resolverlas así. Pero no es lo mismo un gasto de reparación y conservación, que es un gasto deducible, que un gasto de mejora,
que ya no es un gasto deducible. Si yo me confundo y un gasto de mejora lo meto como gasto deducible y me comprueban, voy a tener que perder la reducción del rendimiento neto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hace es generar una presión tan grande sobre los gastos deducibles que la gente, pues mira, pues no lo meto. O vamos a ver qué pasa. Bueno, y luego también, esta se resolvió, pero también dio mucho que hablar, porque cuando la gente mucha gente hereda un inmueble de su madre, de sus padres, y lo saca al mercado del alquiler, y bueno, ¿cuál es el precio que tengo que utilizar para calcular la amortización y no equivocarme? Pues no se sabía, no estaba claro, hasta que una sentencia del Tribunal Supremo ya dijo, bueno, el precio, cuando tú has heredado el precio para calcular la amortización, es el precio que se puso para declarar en impuesto de sucesiones. Pero esto es otro gasto que nunca está claro, que no es fácil de resolver. Con lo cual, pues bueno, creo que el arrendador pues tiene ahí un hándicap. ¿Qué ocurre cuando el arrendatario es una persona jurídica? Bueno, pues durante mucho tiempo también tanto la Administración como la Dirección General de Tributos lo que decían es que esto está previsto para cuando esta reducción está prevista para cuando el arrendatario es una persona física. Hasta que por fin una resolución del TEA, que en unificación de doctrina, dijo bueno, que procedería la aplicación de la reducción, aunque el arrendatario fuera una persona jurídica, siempre que quedase acreditado que el uso del inmueble iba a ser para lo que establecía el artículo 23 del IRPF, que es vivienda habitual, en este caso sería de un trabajador de la empresa, pero que es muy habitual, por valga la redundancia, ¿no? Y luego hay dos supuestos más. ¿Qué pasa cuando el arrendatario utiliza la actividad económica, o sea, utiliza la vivienda para realizar además su actividad económica, además de vivir, ¿no? Bueno, pues aquí, y esto creo que podríamos cambiarlo, el arrendador solo va a poder practicarse la reducción en el rendimiento neto por la parte que no esté siendo utilizada para realizar la actividad económica. Hombre, mira, qué mala pata. O sea, justo mi arrendador va a realizar una actividad económica en la vivienda. Pues me parece que podíamos ahorrarnos esto. Y esto es de traca, porque ¿y qué pasa si el inmueble está en el extranjero? Pues mira, pues si está en el extranjero sí te puedes practicar la reducción. Porque, claro, es que el artículo 23 dice que se utilice para vivienda habitual, pero es que no dice que la vivienda tenga que estar situada en España. Entonces, resolución vinculante de la Dirección General de Tributos que dice que mientras el inmueble esté utilizado como vivienda habitual y atendiendo a la literalidad de lo que dice la norma, pues sí que te puedes practicar la reducción. Con lo cual aquí se está vulnerando todo el espíritu de lo que venía a ser el artículo 23, que era para incentivar el mercado del alquiler, pero claro, en España, bueno, oye, pues también lo estarán incentivando en algún otro sitio. Bueno, pues ya está. O sea, pues no, increíble. Esto en cuanto a la fiscalidad del arrendador persona física. El arrendador persona jurídica, que me imagino que poco a poco irá también aumentando en nuestro país, en cuanto a las obligaciones fiscales no cambian, bueno, sí, que el rendimiento neto ya no es en el IRPF, sino en sociedades. Pero sí cambian las reducciones o bonificaciones. Ya no hablamos de reducción del rendimiento, de estas reducciones que os he comentado de la ley de vivienda para personas físicas, porque existe un régimen fiscal especial para mercantiles que se dedican al arrendamiento de vivienda. Este régimen fiscal para sociedades de arrendamiento contempla una bonificación importante. Bueno, hemos ido a peor otra vez. En 2022 la bonificación pasó a ser del 40% sobre la cuota íntegra del impuesto, cuando antes era del 85%. O sea, menudo cambio a peor. Pero bueno, es aplicable en la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades, pero solo sobre la parte de los ingresos que están derivados del alquiler de vivienda, claro. ¿Qué se le pide a la mercantil, a la sociedad, para que pueda acogerse a este régimen especial? Bueno, que por lo menos tenga 8 viviendas en arrendamiento y que las mantenga arrendadas un mínimo de 3 años. Arrendadas quiere decir como vivienda habitual, o sea, arrendamiento de larga duración. Luego ya, pues puedes hacer lo que quieras con ellas, ¿no? Bien, fiscalidad del arrendatario. Bueno, la fiscalidad del arrendatario, liquidar el ITP en el momento de formalizar el contrato, yo creo que esto lo hace el 10% de los arrendatarios, y me he venido arriba, seguramente, el 1, ¿no? Bueno, eso lo sabrán mejor otros miembros de la sala, o sea, esto no lo hace nadie. Y luego, pues, las ayudas directas que están previstas, como el bono joven joven de alquiler o cualquier otra ayuda que esté prevista por el plan de vivienda, pues tendrá que declararlas. Cuidado, que son ganancias patrimoniales, pero las tienen que declarar en la base imponible general, porque es una ganancia patrimonial que no está derivada de la venta de un inmueble, por lo tanto, a base imponible general. Bueno, ¿deducciones fiscales? No, ya no tenemos, bueno, menos mal, lo que nos faltaba es tener más incentivos a la demanda. 2015 desaparece la deducción estatal, que ha estado apareciendo y desapareciendo como el Guadiana, y la hemos tenido así de poquito, porque aquí lo que se ha incentivado es la compra, y a partir de entonces todo queda en manos de las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas al arrendador no lo incentivan, pero al arrendatario aún le incentivan. A ver, esta tabla lo que muestra es que todas contemplan deducciones al arrendatario, pero la realidad es que si nos fijamos casi con carácter general, es decir, sin atender a las circunstancias personales subjetivas del arrendatario, solamente hay 4 comunidades autónomas que contemplan una reducción por arrendamiento sin mirar a más. Asturias, concretamente, Valencia, Canarias y Baleares, porque el resto tiene que ser, pues bueno, por rango de edad, por pertenecer a un colectivo vulnerable, por bueno, pues determinadas circunstancias. Tampoco es que sean unas bonificaciones muy altas, pero ya digo que es que creo que ahora mismo los arrendatarios lo que necesitan es que baje el precio, no que nosotros les demos ayudas para pagar un precio que no pueden pagar ni con la ayuda. Entonces, yo creo que no merece fiscalmente la pena, creo que puede ser contraproducente, pues darles bonificaciones fiscales a los arrendatarios.